Quiero presentarme brevemente. Yo soy médico, soy investigador desde hace muchos años en el Instituto Pasteur de Montevideo y me dedico a estudiar envejecimiento cerebral y enfermedades neurodegenerativas. Y en mi presentación de hoy, que inmediatamente voy a exponer, en la presentación de hoy me voy a referir a una revisión de lo que es el tema de envejecimiento, lo que es la senescencia celular, y cómo la senescencia celular, que es un concepto muy novedoso que data de hace pocos años, está siendo planteada como causa de inflamación sistémica asociada a la edad, y en particular me voy a referir al envejecimiento cerebral. Voy a tocar algunos de mis trabajos de nuestro laboratorio, pero también voy a centrarme muchísimo en la literatura internacional, que es floreciente, que está cambiando día a día y con nuevas propuestas que apuntan no solamente a curar enfermedades asociadas a la edad, sino también a la prevención por diferentes métodos que ahora vamos a repasar en el correr de mi presentación. Bueno, entonces, si está todo bien, si me escuchan y ven mi presentación, bueno, voy a comenzar mostrándoles un plan, un índice de lo que va a ser mi presentación. En primer lugar, quiero presentar el concepto que muchos de ustedes ya deben conocer, que viene del inglés, que es el inflammaging, ¿no es verdad? Que es la asociación entre inflamación y edad, nada más que eso, pero que es un concepto que ya tiene varios años y que ha ido adquiriendo importancia creciente. Luego voy a definir los conceptos más modernos, lo último que se sabe sobre senescencia celular, qué es y qué importancia tiene y por qué las células senescentes que se acumulan en el cuerpo con el paso de la edad tienen que ver con la inflamación, ¿verdad? Y este es un punto central de mi presentación. Luego vamos a pasar a lo que es el conocimiento de las células senescentes aplicadas a las enfermedades neurodegenerativas. Pero ya les digo que lo que voy a hablar hoy se va a cruzar transversalmente a prácticamente todas las especialidades médicas que tienen que ver, obviamente, con la edad y con el envejecimiento. Y finalmente voy a hacer una breve mención a un campo floreciente de lo que es la farmacología de las células senescentes, ¿no es verdad? Que obviamente que hay un enorme interés atrás de esto y quizás en algunos años, en algunas décadas, tengamos todo un nuevo capítulo de farmacología apuntando a las células senescentes. Muy bien, entonces, para decirles que el inflammaging es lo que ustedes se imaginan. Es esa inflamación de bajo grado, que es crónica, que aumenta un poco y disminuye un poco, de acuerdo a la época del año, a las comorbilidades que puede tener el paciente, que se considera totalmente fisiológica y que está asociada a la edad avanzada. Edad avanzada, yo no me animo a definirlo, cuál es. Me lo han preguntado en otras presentaciones, y edad avanzada probablemente quiere decir más de 40, pero en forma progresiva. Yo ahora voy a tocar este tema porque es muy importante. Bueno, y todo este proceso de inflammation, entonces, se cree que aumenta el riesgo para enfermedades degenerativas sistémicas, ¿no es verdad? Comenzando probablemente por el sistema inmunológico, ¿tá? Y está el concepto de la inmunosenescencia, que de alguna manera se resume a cambios que tienen que ver con la edad, cambios funcionales y que implican un error en más o en menos del sistema inmune, que puede ser un pasaje a la autoinmunidad, pero también puede ser un déficit en las defensas contra patógenos.
En segundo lugar, tenemos todo lo que representa el inflammation y la desregulación metabólica, implicando además la microbiota intestinal. Yo sé que vamos a tener otra presentación de microbiota intestinal, pero todo esto de la desregulación metabólica y la microbiota intestinal de alguna forma van de la mano y en el inflammation son importantes. Y finalmente, el concepto de que el inflammation no solamente toca un órgano o un tejido, sino que afecta progresivamente todo el organismo que va entrando entonces en este proceso. Entonces, ustedes ven ahí que el concepto de inflammation data de los años 2000, y bueno, y proviene del grupo de Francesi, que fue un autor, o es un autor referente en el tema. Entonces, ¿qué es lo que causa la inflamación relacionada a la edad? Entonces, normalmente se puede resumir diciendo que es un aumento de mediadores inflamatorios que se pueden medir como un aumento de citoquinas, pero también hay que ver que la inmunidad celular, ¿no es verdad? La inmunidad celular también está implicada, no solamente un aumento de factores inflamatorios, sino también un desarreglo de todo lo que es el sistema inmune y muchas otras células como fibroblastos y otros tipos celulares que van aumentando su expresión de mediadores inflamatorias o citoquinas. Entonces, obviamente sobre esto influyen, es multicausal. Ustedes ven el metabolismo, la permeabilidad intestinal, la infección, la grasa visceral. Todo eso tiene que ver y aportan citoquinas y aportan inflamación a lo que es el organismo, ¿no es verdad? Cualquiera de ellos. Y también las células senescentes aparecen más recientemente como factores causantes de la inflamación asociada a la edad. Entonces, el concepto, yo voy a hacer una abstracción de casi todos los otros mecanismos o causalidades de inflamación crónica asociada a la edad y me voy a concentrar hoy deliberadamente en las células senescentes, que es nuestro foco de atención porque es donde hay quizás más novedad para la ciencia médica, ¿no, verdad? Bueno, entonces, segundo punto, ¿qué es la senescencia celular? La senescencia celular se define como un estado de tensión de la proliferación celular, es decir, que las células de alguna forma encuentran una forma de defenderse de errores que de alguna forma dañan a los telómeros, al ADN, que dañan a otros organelos en la célula, y la respuesta, en lugar de ser la muerte y la degeneración y desaparición de la célula, hay una respuesta adaptativa que es preservar la vida, pero activando una cantidad de mecanismos que tienen que ver con el arresto de la actividad mitótica por las vías de P53, por la vía de P16, P21, ¿no es verdad? Hay una cantidad de mecanismos que protegen a las células del daño y, por lo tanto, el resultado es que va a haber una disminución del crecimiento, esas células no van a proliferar más, van a quedar ahí arrestadas, pero esas células van a adquirir un nuevo fenotipo, van a adquirir una nueva personalidad, y eso es lo que nos interesa porque esa personalidad claramente es proinflamatoria. Entonces, ustedes ven que ahora tenemos células que se vuelven senescentes, que quedan, en lugar de ser eliminadas por el sistema inmune o por otro mecanismo, quedan latentes y se van acumulando en el cuerpo. Y ustedes ven acá cómo pasan los años y el aumento o la acumulación de las células senescentes va progresivamente en aumento, ¿sí? Y entonces lo que tenemos es que cuando hay muy pocas células, simplemente hay muy pocos síntomas de inflamación. Cuando el número de células es moderado, aparecen una cantidad de enfermedades asociadas o que estarían asociadas
a la acumulación de células senescentes y que tendrían como causa, al menos parcial, la actividad proinflamatoria y secretoria de las células senescentes, que yo lo voy a presentar ahora, y ustedes ven ahí que tenemos prácticamente toda la diversidad de las grandes enfermedades degenerativas y metabólicas, las tenemos metidas ahí, que potencialmente son causadas por células senescentes. Y finalmente, cuando pasamos a otro rango y las células senescentes aumentan aún más su densidad, tenemos ya los síndromes geriátricos, ¿no es verdad? Principalmente la fragilidad, el síndrome de fragilidad, que es la decadencia de prácticamente todas las funciones del organismo y la sarcopenia como, como uno de esas condiciones de fragilidad. Entonces, este es un concepto fundamental. Tenemos células senescentes que el organismo no las elimina. Estas células son proinflamatorias, saben cómo vivir, tienen cosas de las células tumorales, a excepción de la proliferación, y van produciendo una cantidad de efectos en su entorno celular inmediato que puede llevar al cáncer, puede llevar a la aterosclerosis, diabetes, obesidad, enfermedad osteoarticular, disfunción inmunológica, neurodegeneración, etc. Entonces, yo aquí les voy a mostrar por qué las células senescentes tienen este potencial. Y esto está muy bien determinado, muy bien estudiado. Entonces, la célula senescente es una célula que se reformula en su totalidad. Su núcleo cambia radicalmente, tiene muchas anomalías, ya el núcleo no le sirve más para la división celular y queda funcionando anormalmente. Y luego las mitocondrias también reciben una alteración importante, empiezan a producir factores radicales libres y factores oxidantes, y en algún lado se le bloquea la apoptosis como una muerte celular programada, que en estas células de alguna manera tiene varios mecanismos de bloqueo. Y ese bloqueo hace que estas células realmente sean peligrosas si es que están produciendo factores inflamatorios en demasía, ¿no es verdad? Bueno, y después estas células, obviamente, que expresan una cantidad de lisosomas y tienen un fenotipo secretorio. El fenotipo secretorio, que acá lo llamamos SASP, que es Senescence Associated Secretory Phenotype, fenotipo secretorio asociado a la senescencia, implica la liberación activa de muchas proteasas, quimoquinas, citoquinas y toda esa mezcla de factores necesarios en un primer momento para la regeneración, porque estas células son altruistas y cuando se dañan promueven la regeneración de los tejidos vecinos o de las células vecinas, pero cuando esto se cronifica y se vuelven más numerosas, esto es realmente el origen de la inflamación. Bueno, entonces, acá lo que vamos a ver es cómo estas células senescentes se insertan en los diferentes tejidos y cuáles pueden ser las cosas que pueden ocurrir por su presencia, ¿no? Este es un trabajo y un resumen del trabajo de Judith Campisi. Judith Campisi es una investigadora trabajando en Estados Unidos que es una de las fundadoras de todo este concepto de senescencia celular y sus efectos patogénicos, ¿no es verdad? Entonces, ustedes ven acá en el panel de arriba como la aparición de una célula azul senescente, que es diferente a las demás, claramente va a promover, mediante la secreción de factores múltiples, va a promover que las células del entorno cambien y se vuelvan de alguna forma displásicas, ¿no? Y el concepto es que ese tejido con células senescentes es un tejido que ahora pasa a ser degenerativo. Imagínense en una osteoartritis, por ejemplo, con una cantidad de daños acumulados en la parte osteocartilaginosa, por ejemplo.
Obviamente que el fenotipo secretorio también puede atraer células inmunes, puede atraer monocitos, puede atraer macrófagos, puede atraer linfocitos T de manera descontrolada y aumentar más aún la inflamación local. Pero hay otra rama de la senescencia que yo voy a tocar muy poco hoy, pero no quiero que se olviden, es el hecho de que la aparición de células senescentes coincidente con otro daño del ADN que hace que una célula sea premaligna, ¿no es verdad? Imaginemos una transición epitelio-mesénquima. Esta célula senescente puede liberar tantos factores inflamatorios y tróficos que puede promover la aparición del tejido neoplásico. Entonces ustedes ven la importancia que se viene dando a las células senescentes como causa de una cantidad de enfermedades degenerativas y neoplásicas. Muy bien. Ahora pasamos a ver 2 o 3 trabajos que son claves. Y yo sé que ustedes van a disfrutar muchísimo con esto porque son trabajos realmente espléndidos que vale la pena compartir con los colegas. Uno de ellos tiene que ver con la pregunta, o contesta la pregunta, si se podría retardar el envejecimiento si se impide la acumulación de células senescentes. Y es una pregunta clave. Bueno, y esto lo respondió un grupo de la Clínica Mayo hace algunos años. ¿Y qué hicieron? Hicieron un dispositivo, una ingeniería celular, en el cual cuando una modificación genética de ratones, en el cual cuando una célula se vuelve senescente por influjo de la expresión de un gen que se llama P16, asociado a la senescencia específicamente, ese gen ahora lo hemos transformado para que sea apoptótico de esa célula, o sea que elimina a la célula que se vuelve senescente. Entonces vamos a tener ratones que va a pasar el tiempo y en lugar de tener células senescentes, esas células senescentes cuando aparecen, desaparecen, mueren. Y bueno, y estos autores, con este hermoso modelo genético, compararon los ratones que expresaban ese gen suicida en células senescentes con los otros que no. Y ustedes ven acá en esta fotito la diferencia, ¿no? Este es un ratón viejo, que prácticamente es el control, y ustedes ven, ellos tienen problemas en el pelaje, tienen una columna anormal, unas cifoides, una deformación cifoidea de la columna, además de múltiples problemas metabólicos, ¿no es verdad? Y claramente una fragilidad, es más chico que el otro. Y este es el ratón que no tiene células senescentes. Y ustedes ven cómo este ratón parece mucho más joven y mucho más vital que este otro, ¿no es verdad? Y bueno, y lo mismo aparece con otros marcadores de formación osteoarticular, y también las cataratas, por ejemplo, como todos estos ratones que están acá se retrasan más en mostrar síntomas de la edad. Entonces, una conclusión de este trabajo, que es fantástico, es que estos resultados indican que la senescencia celular está implicada causalmente en la generación de fenotipos relacionados a la edad, y la remoción de estas células, en este caso genético, retarda la disfunción y prolonga la vida. ¿Por qué? Porque yo ahora les voy a mostrar que estos animales obviamente se mueren antes, ¿no es verdad? Otra pregunta interesante es si el trasplante de células senescentes induce envejecimiento, ¿no? Y aquí también, este es un trabajo de Kirlan, también de la Clínica Mayo, Estados Unidos, y entonces ellos lo que hicieron fue, miren ustedes, tomaron células, en este caso eran preadipocitos de ratones, los irradiaron y obtuvieron células senescentes. La irradiación causa daño del ADN y típicamente causa una senescencia en la gran parte de esas células en el cultivo. Y luego que tenían este cultivo, ellos trasplantaron
¿no es verdad?, por vía intravenosa o intraperitoneal, acá está, trasplantaron entre 200.000 y 1.000.000 de células, muy poquitas para el volumen de un animal, en un ratón de 6 meses, todavía joven, y obviamente que usaron las otras no irradiadas como control. Y luego de un mes fueron a medir qué pasaba ahí. Los ratones controles y los ratones con células senescentes. ¿Y qué encontraron? Bueno, encontraron exactamente lo que habían ido a buscar. Encontraron que estas células se distribuyen en el animal y ustedes acá las ven fluorescentes, no solamente en el tejido adiposo, porque son células que son preadipocitos, sino también que las encuentran en prácticamente todos los órganos y tejidos, encuentran diferentes cantidades. O sea que estas células viajan por la sangre y se ubican en los tejidos. Y como tienen alto poder de sobrevivencia, permanecen en esos tejidos por lo menos un mes o más, ¿no es verdad? Y luego, lo que ellos observaron es que los animales que habían sido trasplantados con las células senescentes realmente tenían una mayor cantidad de células senescentes, no solamente las células que ellos habían inyectado, sino también que ahora muchas otras células de los animales también tenían células propias de los animales, también eran senescentes. O sea que hubo un aumento de la senescencia global, ¿no es verdad? Y también ellos vieron una disminución notable, miren este punto de aquí, una disminución notable en la fuerza y en la destreza motora de los animales. ¿Tá? Este es un test en donde cuelgan los animales y miden cuánto tiempo pueden permanecer colgados. La conclusión de estos autores en este trabajo es que un número muy bajo de células senescentes produce un deterioro motor, ¿no es verdad? Los ratones, en ratones de 17 meses de edad, que ya son viejitos, la inyección de las células senescentes aumenta 5 veces el riesgo de muerte, le acelera el proceso de envejecimiento que ya tiene. Estas células no proliferan, pero igual pueden inducir fenotipo senescente en otras células del huésped. Y los efectos, ellos vieron, son duraderos y duran más de 6 meses. A mí me parece, estas dos cosas me parecen fantásticas y que de alguna manera son los cimientos propios de todo lo que es la biología del envejecimiento entendida a través de la acumulación de células senescentes. Y miren ustedes esto, qué interesante. Esto lo publicó Kirtland, también el autor de referencia. Y él, en un review, él publica esto, que las células senescentes cumplen con el postulado de Koch aplicado a agentes patógenos, ¿no es verdad? Como si fuera una bacteria. Y esto fue dictado hace muchas décadas. Y entonces, sin embargo, encontraron esta analogía que me parece muy importante, porque las células senescentes están presentes en los animales enfermos y ausentes en los sanos, pueden ser aisladas del cuerpo del animal en un cultivo, las podemos reinocular en un animal receptor y, reproducir el mismo fenotipo que tenía el animal donante. Y además que en los animales receptores pueden ser aisladas de nuevo, exactamente como si fuera un patógeno que está ahí y es causante de enfermedad. Y el concepto subyacente de esto es que las células senescentes son beneficiosas para el organismo cuando la senescencia ocurre durante un breve periodo regenerativo y luego el organismo retira esas células. Pero en el envejecimiento el problema es que o se forman muchas y el organismo ya no las puede retirar, o estas células no se retiran y se acumulan progresivamente, causando síntomas complicados. Ahora voy a hacer un breve resumen sobre lo que sabemos hoy de células senescentes y envejecimiento cerebral. Esta es mi especialidad, yo trabajo en esto, he publicado sobre esto, pero tampoco quiero sobrecargarlos a todos con esta especialidad de la neurociencia.
Pero claramente yo acá le estoy mostrando notables trabajos en Nature Reviews, Clinical Investigation, y ustedes ven que estas células ya han sido reconocidas en el envejecimiento cerebral, en la enfermedad de Alzheimer, principalmente, obviamente, las células senescentes son las células gliales, que son las que tienen capacidad de proliferar. Recuerden que la senescencia la estamos definiendo como una detención en la proliferación celular. Entonces las neuronas, que la gran mayoría de las neuronas son postmitóticas, que ya no se van a dividir más, es muy difícil definir el envejecimiento cerebral en neuronas. Pero hay evidencias actuales y recientes que indican que las neuronas también podrían desarrollarse en esencia, aunque no cumplan con el arresto en la proliferación. Bueno, así que les voy a mostrar básicamente lo que ocurre en astrocitos y microglía, que son las células que ustedes saben son las células gliales más importantes y numerosas en el sistema nervioso central y que están asociadas al envejecimiento, claramente. Las microglías son los macrófagos del sistema nervioso central, son células que hacen la conexión inmunitaria del sistema nervioso y cumplen funciones muy importantes en las defensas contra patógenos, pero también funciones en la regulación de la sinapsis, en el trofismo neuronal, en mantener limpio todo lo que es el parénquima cerebral. Y estas células, como tienen la capacidad de hacer estrés oxidativo muy fácilmente, frecuentemente se van hacia la senescencia. Los astrocitos son células fundamentales para sostener. Yo siempre digo a los estudiantes que los astrocitos son como el hígado y los pulmones de las neuronas. Cumplen un rol fundamental en sostener el funcionamiento neuronal, en sostener el funcionamiento de la sinapsis, en proteger la barrera hematoencefálica, ¿no es verdad? Entonces, tanto en los astrocitos como en las microglías, muy frecuentemente se ha observado con una cantidad de marcadores que ustedes ven acá, que son células que desarrollan senescencia. Y las neuronas, se empieza a ver cada vez más que las neuronas empiezan a mostrar marcadores de senescencia y probablemente también alcancen un fenotipo secretorio. Notablemente las neuronas esas que están más atrofiadas en la enfermedad de Alzheimer y que conocemos como células prácticamente disfuncionales, los ovillos neurofibrilares, por ejemplo, bueno, esas células hay autores que hoy están sosteniendo que son células con fenotipos secretorios causantes de neuroinflamación. Así que ustedes vean cuán novedoso es todo esto y cuán recientes son los papers. Pero miren este resultado que yo les voy a mostrar ahora. Este es de un paper reciente en donde miden la cantidad de células senescentes por este marcador P16. Ustedes lo ven acá. En la parte de la izquierda es el envejecimiento normal. Y ustedes ven cómo el tejido fetal prácticamente no tiene células senescentes, pero después hay un fuerte crecimiento hasta alcanzar aproximadamente un 50% de los astrocitos que pasan a ser P16 positivos. Es un enorme porcentaje que todavía mantiene a los neurocientíficos alertas, porque no sabemos qué significa esto. Y cuando pasamos a la enfermedad de Alzheimer, vemos que esta senescencia aumenta aún más. Estos son los controles y estos son los pacientes con Alzheimer que prácticamente alcanzan un 60% de células senescentes. O sea que probablemente la demencia o las demencias tengan que ver con la acumulación de células senescentes, con funciones complejas, pero ciertamente que pueden contribuir a la atrofia del sistema nervioso central y luego dar cuenta de los síntomas propios de deterioro
en las diferentes formas de demencia. Bueno, y acá este esquema es complejo, no los quiero sobrecargar con este esquema, pero básicamente acá está el beta-amiloide. Ustedes vieron que ayer se aprobó un nuevo fármaco, que es un anticuerpo monoclonal que de alguna manera liga al beta-amiloide, impide que se concentre y se formen los agregados en la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, y acá en este esquema que proviene de una revisión, ustedes ven como el beta-amiloide que se acumula en la enfermedad de Alzheimer y también en el envejecimiento normal puede generarse en esencia por varias vías: mitocondria, afectando directamente el ciclo celular, alterando los niveles de calcio. Y bueno, y a partir de esto tenemos la glía senescente, las neuronas senescentes, que van a dar origen a estos fenotipos SASP, que son nada menos que los secretorios, y a partir de esto se viene la avalancha de efectos, porque aquí tenemos la senescencia secundaria, la neuroinflamación y obviamente el deterioro. Pero recientemente se ha descubierto otra cosa, que el tau, ustedes lo ven acá, el tau, la acumulación de fosfotau en las neuronas, que es también otro marcador característico de la enfermedad de Alzheimer, y que produce los ovillos neurofibrilares, también puede dar origen a neuronas y eventualmente a glía senescente, como yo muestro en este esquema. Aquí hay una neurona, aquí están los astrocitos, las microglías, y ustedes ven cómo la expresión de mutaciones de tau pueden provocar que las neuronas y los astrocitos se vuelvan senescentes, porque realmente hay una secreción neuronal de factores que inducen la senescencia. Y obviamente que este cambio es recíproco, porque una vez que tenemos astrocitos y microglías senescentes, vamos a tener un efecto también sobre las neuronas que van a empeorar su condición y van a provocar entonces lo que llamamos un loop autotóxico que lleva a la neurodegeneración. Así que tenemos una cantidad de hipótesis que están siendo testeadas en animales, y que nos muestran que la senescencia celular podría ser clave para las enfermedades neurodegenerativas. En nuestro caso, en mi laboratorio, les voy a mostrar uno de los papers que tenemos. Trabajamos con ratas que expresan la mutación SOD y quedan paralíticas a cabo de 6 meses, reproduciendo la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Y en esta rata pudimos estudiar durante el establecimiento de la enfermedad cómo se acumulan tanto los astrocitos senescentes como las microglías senescentes, y ustedes ven acá cómo hay un aumento progresivo de las dos linajes celulares en forma muy pronunciada, porque una gran parte de las células en este estadio que la rata ya está casi paralítica, aumentaron notoriamente el número de células senescentes. Y nosotros lo que pudimos hacer fue que las células senescentes se pudieron aislar en cultivo. Quiere decir que disecamos la médula espinal y la cultivamos, y a partir de algunos días en cultivo una cantidad de células, como ustedes ven acá, se volvieron azulcitas, y ese azul es un marcador de las células senescentes y ustedes ven cómo aumenta notablemente. O sea que tenemos en nuestras manos células senescentes de linaje de microglía, de macrófagos, que podemos aislar y podemos estudiar su comportamiento y su actividad inflamatoria, y obviamente que lo que descubrimos es que son profundamente neuroinflamatorias y profundamente neurotóxicas. Bueno, entonces hay que ver ahora cómo nosotros podemos eliminar o prevenir la aparición de las células senescentes. Ese es el gran desafío que tiene la medicina hoy. Entonces, los fármacos, la farmacología de la senescencia celular se divide básicamente en dos capítulos. Uno, los fármacos xenomorfos. Xenomorfos quiere decir seno de senescencia, morfos es de calidad o de morfología, y son aquellos que van a prevenir la aparición de células senescentes. Hoy tenemos algunos fármacos que son considerados xenomórficos. Por ejemplo, la rapamicina que actúa a través del emetor. Bueno, inhibiendo el emetor, bueno, ahí este emetor
es un factor importante en la inducción de la senescencia. En alguna medida los corticoides bloqueando la señalización de interleuquina 1 alfa también pueden ser xenomorfos. Y la metformina y muchos otros flavonoides que inhiben la vía de la NF-κB también son xenomorfos. Y de hecho la metformina quizás es el primer fármaco que se puede considerar que tiene una indicación en el envejecimiento. No digo senescencia celular, pero sin el envejecimiento. Y por otro lado tenemos la nueva generación de fármacos senolíticos. Senolíticos quiere decir que al igual que los quimioterápicos, estos fármacos van a ser dados al individuo o al animal y para matar, lisar a las células senescentes. Y bueno, hay varios fármacos, muchos de ellos con nombres complicados, pero el más reconocido es aquellos que caracterizaron el laboratorio de Kirlan en Mayo Clinics, que es la combinación de dasatinib, que es un inhibidor de tirosinquinasas, que actúa por una vía que básicamente va a inhibir la apoptosis, y la dasatinib entonces va a facilitar la apoptosis, y también la quercitina, que es un flavonoide natural, que actuando conjuntamente tienen una alta eficacia en lisar células o eliminar células senescentes en algunos modelos celulares, no en todas las células del organismo. Entonces, obviamente que esto representa una esperanza y como ustedes ven, se han hecho ensayos clínicos. Estos ensayos clínicos son muy parecidos a la quimioterapia. Es decir, se le da 2 o 3 días o una semana el tratamiento y luego, durante 2 o 3 semanas, dado que las células senescentes ya se fueron, no es necesario darlos y luego se repite. ¿No es verdad? Y ustedes ven que ya hay ensayos clínicos en este régimen de dañar y correr y desaparecer. Hay varios ensayos clínicos en fibrosis pulmonar y en el riñón diabético, la nefropatía diabética. Son ensayos muy recientes, algunos de ellos con resultados muy promisorios. Que todo hace pensar que todo este capítulo de fármacos senolíticos y xenomórficos va a aumentar notoriamente en los próximos años y ojalá estemos todos atentos a ver cuáles son las novedades, porque realmente son muy prometedores. Muy bien, para concluir, ya se me está acabando el tiempo y quiero respetar el tiempo de mis colegas. Les quiero decir que las células senescentes aportan una nueva dimensión al fenómeno del envejecimiento. Ojalá ustedes hayan entendido y ojalá lo puedan aplicar en su práctica médica porque realmente que es algo muy intuitivo y fácil de entender. De acuerdo a esta hipótesis, el envejecimiento podría ser reversible y modificable. ¡Wow! Eso es una hipótesis muy importante, sobre todo en nuestras sociedades con un envejecimiento progresivo, ¿no es verdad? En las enfermedades neurodegenerativas, los astrocitos y microglías senescentes se acumulan mucho. Todavía no entendemos por qué y cuál es la causa, pero se acumulan de forma alarmante, digamos, y hay una oportunidad ahí para entender el envejecimiento del sistema nervioso. Y luego la inflamación asociada al fenotipo secretorio de las células gliales senescentes podría explicar el origen y la progresión de enfermedades neurodegenerativas. Nosotros creemos que se puede, lo estamos probando en animales y ojalá tengamos resultados publicables y para compartir con ustedes en el próximo tiempo. Y obviamente que hay muchos tratamientos en desarrollo, la farmacología senolítica llegó para instalarse y creo que nos va a dar buenas novedades. Bueno, eso es todo, amigos y colegas. Les agradezco mucho y quedo disponible para preguntas. Muchísimas gracias, doctor Barbeito. Realmente muy claro y muy fascinante. Si a usted le parece, todavía nos quedan unos pocos minutos y tenemos algunas preguntas seleccionadas. Luego seguramente aparecerán muchas más en el chat. Pero si me permite, voy con la primera. La inflamación sistémica es un desafío diagnóstico. Ni siquiera la proteína C reactiva se evalúa en forma rutinaria. Las preguntas.
¿existe un marcador humoral característico de inflamación sistémica? ¿Cómo se diagnostica la inflamación sistémica? Y por último, ¿tiene un tratamiento específico? Bueno, en primer lugar, creo que la clínica es soberana y creo que los marcadores de inflamación son menos importantes que la clínica. Obviamente que la proteína C reactiva altamente sensible es un buen indicador, pero después tenemos lo que se llaman los arrays de citoquinas, cosas que no están implementadas aún en los exámenes complementarios rutinarios, pero sí, todo eso se puede estudiar muy bien. Obviamente que son objeto de investigación. Hoy por hoy, creo que el médico evalúa por los síntomas, los signos de los pacientes, por el deterioro progresivo y por algunos marcadores en el cual claramente la proteína C reactiva es nuestra guía. Pero también están los dímeros, también hay marcadores plaquetarios que son interesantes y que dan cuenta, hay marcadores de estrés oxidativo que también van relacionados. Y el tratamiento hoy por hoy es muy difícil. Es muy difícil tener un tratamiento protocolizado para la inflamación. Muchos colegas médicos van a ir viendo cuáles son las causas. Obviamente que hay un gran componente dietético, hay un gran componente en el ejercicio físico. Hoy por hoy siguen siendo nuestros dos principales formas de abordar la inflamación, pasan a ser esos. Y luego pasan a ser todos los factores, el manejo del colesterol, el manejo del disturbio metabólico, notablemente con la metformina, es uno de ellos. Y esa combinación de manejo de colesterol, el manejo de hábitos dietéticos, el manejo de hábitos de ejercicio, el control del peso, pasan a ser los componentes básicos juntamente con los tratamientos clásicos que hay para manejar la aterosclerosis y los disturbios metabólicos. Ahí está el kit del asunto. Muchísimas gracias, doctor. La segunda pregunta. Las células senescentes ubicadas dentro de las placas ateroma, ¿pueden generar sufrimiento y rotura de la placa? ¿Los fármacos senolíticos podrían producir este efecto? Obviamente. Hay mucha literatura al respecto. Se sabe perfectamente que en las placas de ateroma hay un daño del ADN y un aumento de células senescentes que se acumulan, que son proinflamatorias, obviamente, y que dan cuenta de parte del proceso inflamatorio. Las células espumosas suelen tener marcadores senescentes y por tanto hay una correlación directa. Lo que hoy todavía no sabemos es cómo atacar con fármacos senolíticos este núcleo particular de células senescentes en las placas de ateroma. Hoy por hoy yo no tengo conocimiento de que eso haya sido descrito o probado en modelos animales. Sí en modelos celulares, pero no en modelos animales. Pero hay una esperanza directa que esto se puede estudiar y seguramente van a venir soluciones en los próximos años. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente. La enfermedad de Alzheimer es la evidencia más sólida que se dispone de que la inflamación influye en las enfermedades neurodegenerativas. ¿Hay algún fármaco antiinflamatorio efectivo en la prevención de la enfermedad de Alzheimer? Los ácidos grasos omega 3 tienen una conocida acción antiinflamatoria. ¿Qué grado de evidencia existe de que los omega 3 pueden prevenir el Alzheimer? Bueno, ese es un tema muy importante y muy debatido, ¿no es verdad? Los antiinflamatorios en la enfermedad de Alzheimer se han estudiado desde hace décadas y sin embargo no hay ninguno de ellos que esté hoy por hoy aconsejado o aprobado formalmente para el tratamiento o la prevención del Alzheimer, ¿no? Desde el ibuprofeno para adelante se han estudiado muchas cosas y nunca ninguno de ellos ha logrado demostrar un efecto sistemáticamente protectivo, porque hay efectos, digamos, en grupos chicos que pueden ser protectivos. Ahora bien,
Sabemos que la parte vascular es clave en el Alzheimer, y entonces todo lo que es la protección vascular va a proteger al Alzheimer y va a proteger de la inflamación. Y dentro de esto, los omega 3 juegan un rol importante, obviamente, con la protección vascular y luego la protección neuronal y sobre todo a nivel sináptico. Los omega 3 juegan un rol importante en la sinapsis, tanto en la formación como en la eliminación de sinapsis anormales y también en la mielinización. Ustedes recuerden que la senescencia, el envejecimiento del sistema nervioso también tiene como protagonista los desarreglos de la mielinización. Y los omega 3 pueden contribuir a esto. Sin embargo, no hay estudios directos entre los omega 3 y la disminución de células senescentes en el sistema nervioso. Muchas gracias, doctor. La última pregunta. ¿Los fármacos senolíticos pueden prolongar la expectativa de vida humana? ¿Podrían mejorar la calidad de vida o ambas cosas? Bueno, esa es la promesa. La promesa es que exactamente nos van a dar algunos años más, no de aumento de expectativa de vida, pero seguramente de vida de buena calidad sin enfermedad. Pero hoy por hoy no podemos decir que haya estudios con fármacos senolíticos que demuestren esto. En animales eso es un hecho y ahora falta la traslación a los seres humanos y recién se ha empezado a nivel humano a probar fármacos senolíticos en pequeñas cohortes de fibrosis pulmonar y de nefropatía diabética, que serían las primeras indicaciones de fármacos senolíticos, pero todavía falta un largo camino por recorrer para que esto llegue a todo público. Doctor, muchísimas gracias. En nombre de Megalabs le agradecemos enormemente haber sido el debutante en nuestro Summit. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.